Cuando la agencia nació, hace ya más de 50 años, la comunicación a nivel internacional estaba dominada por grandes agencias hegemónicas, grandes agencias occidentales. Y había un espacio vacío que era el de hablar de la otra parte, de la parte de la gente olvidada, de la gente pobre. Prensa Latina nació y se consolidó precisamente para ocupar ese espacio, para hablar de la verdad de los pueblos, de sus necesidades, de sus intereses, de sus luchas emancipatorias. Esto es Prensa Latina, al servicio de la verdad. Que se hace en Prensa Latina. Yo siempre recuerdo una frase de Massetti que para mí es muy elocuente respecto a nosotros y a lo que somos. Y él decía que el periodismo debe de ser objetivo, pero no puede ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal, y no se puede ser imparcial entre la justicia y la injusticia. Prensa Latina tiene varios servicios, entre ellos el de radio. Estamos al aire y al servicio de la verdad. Prensa Latina tiene también un servicio de televisión. China ha reafirmado su posición e intercambio. Hablaba de la unidad. Tan necesario diálogo. Prensa Latina cuenta con la mayor casa editorial de publicaciones periódicas del país. También brindamos servicios de multimedia y de impresión. Estamos en internet y en las redes sociales. Prensa Latina vive hoy un momento importante en su historia, de crecimiento. Estamos en 35 países de manera permanente. Y nos nutre un centenar de colaboradores que aportan información al caja informativo y a los diferentes productos de la agencia. Hay una historia, pero también hay sangre fresca, hay sangre joven, hay gente que tiene ganas de hacer cosas nuevas, que entiende las dinámicas contemporáneas. Estoy aquí porque estoy totalmente identificada con lo que es Prensa Latina y con lo que debe hacer Prensa Latina en el presente y para el futuro. Transmitir aquellas luchas sociales que los grandes medios no dicen, que ocultan, y transmitirlo con la veracidad, con la intencionalidad, la rapidez que requiere el periodismo. Y nosotros sabemos hacer eso, lo sabemos hacer bien, y hay muchas ganas de hacerlo. Por eso todos nos sentimos importantes dentro de Prensa Latina. Prensa Latina en la actualidad tiene muchos retos. Porque el periodista de agencia es un periodista integral, comparándolo con el fútbol sería un periodista total. Es el tipo que tiene que saber hacer radio, tiene que hacer televisión, tiene que escribir, tiene que saber editar. Y en estos mundos contemporáneos de hipertexto, hipermedia, y de que cada periodista tiene que salir y tiene que saber hacer de todo, Prensa Latina tiene ya más de 50 años de entrenamiento. Con un mensaje claro, un mensaje propio. La objetividad, que no quiere decir imparcialidad, la inmediatez Y también con nuestro propio estilo. Esto es Prensa Latina, Au service de la vérité. al servicio de la verdad. At the service to the truth. Buenas noches, bienvenidos todas y todas, compañeras y compañeros, a este modesto pero muy sentido homenaje doble. Homenaje a los 58 años de Prensa Latina, que bien se lo merece de lejos, y también en el inicio de lo que van a ser en toda América Latina y seguramente en todo el mundo los hechos, las actividades de conmemoración de los 50 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Ambas cosas están muy unidas. Prensa Latina es uno de los hijos pródigos del Che. La actividad de hoy va a consistir, vamos a compartir un par de videos más. Este era el video institucional que han hecho los compañeros y las compañeras de Prensa Latina. Ahora vamos a ver uno dedicado a Che. Posteriormente vamos a tener la contribución desde Caracas de un compañero, colega de Venezolana de Televisión. Y luego vamos a compartir con Mercedes, la embajadora de Cuba, Juan Carlos, el corresponsal de Prensa Latina acá en Montevideo, y quien les habla, Gabriel Mazarovich, una pequeña mesa de comentarios sobre la implicancia de los 58 años de Prensa Latina. Antes de pasar al video homenaje del Che, les queríamos leer, compartir 3 saludos que llegaron a esta actividad.
La Comisión Nacional de Organizaciones Sociales del Uruguay, CONOSUR, quiere saludarlos por vuestro 58 aniversario. Sin ser pomposos, decimos que el 16 de junio es una fecha importante para Cuba y para todo nuestro continente. Cumplen una gran tarea en todo el orbe para que prime la veracidad en la información y quienes luchamos por otro mundo posible contemos con un enorme respaldo. Prensa Latina, genial idea de Fidel y el Che, obra mayúscula de Jorge José Massetti, comandante segundo, Rodolfo Walsh, García Lupo, a nuestro uruguayo Carlos María Gutiérrez y a una playa de periodistas y escritores tan relevantes como García Márquez, que formaron una legión de sostenedores de la verdad a ultranza. Prensa Latina nació para informar sobre la realidad latinoamericana y para contrarrestar la propaganda antirrevolucionaria. Cumplieron y siguen cumpliendo. Sigue presente vuestro periodismo total, integral al servicio de la verdad de los pueblos, de la gente pobre, de sus luchas, de los perseguidos. Siempre con la misión de ser objetivos pero no imparciales. Nuestro homenaje a todos quienes hicieron su trabajo en Uruguay. La recordación al matrimonio Martirena, vilmente asesinado en nuestro país. Prensa Latina tiene una historia, pero también una fuerza fresca para sostener un trabajo indispensable en esta hora de la humanidad. Con un gran abrazo lo felicita en nombre del CONOSUR, Julio Farabelli, presidente. Compañeros de Prensa Latina, el Partido Comunista de Uruguay quiere hacerles llegar un saludo revolucionario al cumplirse 58 años de la fundación de este esfuerzo enorme por construir una información alternativa que diga la verdad de los pueblos. Prensa Latina es uno de los esfuerzos más exitosos, tanto por su expansión, su llegada, como también por su permanencia en el tiempo. Ha llevado y lleva la voz de la revolución cubana a todo el mundo y también ha dado voz a todos los pueblos que luchan en el mundo por su liberación. Felicitaciones en este nuevo aniversario, Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay. De casa, compañeros de Prensa Latina, queremos hacerles llegar un saludo y un abrazo fraterno en este 58 aniversario. Prensa Latina nació al calor de la Revolución Cubana y fue desde el principio un esfuerzo heroico y hermoso por decir la verdad sobre la lucha de nuestros pueblos. Prensa Latina está unida desde su nacimiento y para siempre al Che y por supuesto a Fidel. Dio en forma ejemplar la batalla desigual por las ideas contra la prensa hegemónica. El Popular, que este año cumple 60 años, es hijo de la misma concepción y tuvo y tiene los mismos objetivos. Desde el principio informamos, luchamos y militamos juntos. Hoy, aunque muchas cosas han cambiado, la necesidad de decir la verdad y de hacerla llegar a toda la gente posible sigue siendo la misma. En eso estamos, como hace 58 años, juntos. Reciban, queridos compañeros, un abrazo del colectivo de trabajadoras y trabajadores del Popular. Ahora entonces a compartir este video de homenaje al querido comandante Ernesto Che Guevara. La imagen del Che que inmortalizó Korda recorrió todos los confines del planeta. Su imagen transgresora y valiente la lucen millones de jóvenes en sus remeras. Pero, ¿cuánto conocen realmente de la vida y el pensamiento de Guevara? Apropiarse de la imagen transgresora y valiente del Che no es pecado. Pero separarlo de los valores revolucionarios por los que tanto peleó y entregó su vida sería una infamia. No podemos permitir que se convierta la imagen del Che en sinónimo de una rebeldía vacía, individualista, sin contenidos ni compromisos. Hoy, que la ofensiva ideológica del imperialismo impone una dictadura mediática globalizada, hoy más que nunca es imprescindible destacar algunas de las ideas revolucionarias de Guevara. Importa destacar al valiente guerrillero, pero fundamentalmente al científico, al dirigente revolucionario, al pensador marxista, al ministro que sueña, discute y construye día a día el hombre nuevo. En 1950 recorre solo, en una bicicleta a motor, las provincias del norte argentino. Recorre 4.500 kilómetros y se sensibiliza ante la miseria que encuentra. En marzo de 1952, viaja con su amigo Alberto Granado a recorrer América. Viajan al sur de la Argentina y de allí a Chile. La Poderosa, la moto en la que viajaban, sufre importantes averías y es abandonada. Ernesto y Alberto se cuelan de polizontes en un barco que parte de Antofagasta.
El 12 de marzo están en las minas de Chuquicamata y se hacen amigos de unos mineros comunistas perseguidos. Recorre Perú, Tacna y luego llega a un leprosario en San Pablo, donde pasará unas semanas trabajando y forjando amistad con sus pacientes. A su regreso a Buenos Aires escribe: yo no soy yo, por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Mientras retoma sus estudios de medicina, un joven estudiante cubano llamado Fidel Castro publica un alegato contra la dictadura de Batista en un periódico clandestino con el seudónimo de Alejandro. Ya recibido de médico Ernesto Guevara, el 7 de junio de 1953, parte de Estación Retiro en un tren rumbo a La Paz, Bolivia. Llega en plena revolución de Paz Estenssoro. El 2 de septiembre de 1953 visita Machu Picchu y se maravilla ante el espectáculo. En Ecuador lo entusiasman con viajar a Guatemala, que vive un proceso revolucionario. Viaja a Panamá y luego a Costa Rica para seguir a Guatemala. En Guatemala escribe a su tía Beatriz: qué terrible estos pulpos capitalistas. He jurado ante una estampa del viejo y llorado camarada Stalin no descansar hasta ver aniquilados estos pulpos capitalistas. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un auténtico revolucionario. Te abraza y te besa tu sobrino, el de la salud de hierro, el del estómago vacío y el de la luciente fe en el porvenir socialista. El joven Guevara combate la invasión yanqui a Guatemala y cuando es vencida encontrará asilo en México. Allí conoce a los refugiados cubanos Nico López y Raúl Castro y por su intermedio a Fidel. Esa noche cambia el rumbo de su vida. Se integra al movimiento 26 de julio, para entonces ya es el Che. Se embarca en el Granma y es uno de los 17 sobrevivientes entre los 82 que habían partido de México. Se destaca por su valentía e inteligencia. Es nombrado comandante y se le asigna la función de abrir un frente en el centro del país. La victoria que dirige en Santa Clara cambia definitivamente el rumbo de la lucha contra la tiranía de Batista. Al triunfo revolucionario asume diferentes responsabilidades. Es presidente del Banco Central y luego ministro de Industrias. Viaja a los países socialistas y encuentra apoyo para la Revolución Cubana. En 1961 viaja a Uruguay y realiza un importante discurso en la Universidad de la República, hace 50 años atrás. Comparte el estrado con el senador socialista chileno Salvador Allende. El discurso de Guevara adquiere hoy más vigencia que nunca. Y puedo asegurarles que en nuestra América, en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de las ideas. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América, para que podamos ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre o se mitigue la explotación del hombre por el hombre. La fuerza es el recurso definitivo que tiene el pueblo. Nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza, pero la fuerza solamente se utiliza para luchar contra el que la ejerce en forma indiscriminada. Días antes, en Punta del Este, había advertido que los Estados Unidos intentarían apoderarse de los medios masivos de comunicación e intentaría así apropiarse de la cultura de nuestros pueblos. Obsesionado por abrir un nuevo frente de lucha contra el imperialismo, se embarca hacia el Congo, dejando una emotiva carta de despedida al pueblo cubano. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir,
de toda la tensión de los preparativos. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. El Che renuncia a su grado de comandante, a su cargo de ministro. Nada legal lo atará a Cuba. Comparte con Víctor Dreque las mayores responsabilidades militares en el Congo. Frustrada la revolución, se traslada a Praga, preparando su incursión a Bolivia. Yo soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido. Yo soy el... Luego de una breve estadía secreta en Cuba, se dirige a Bolivia, al centro de sus operaciones. La guerrilla es derrotada cuando apenas se estaba desarrollando. Cae prisionero y por indicaciones de la CIA es asesinado. Los restos del Che permanecerán enterrados junto a sus camaradas de guerrilla cerca de la pista del aeropuerto, hasta que una confidencia permite encontrarlos y regresarlos a Cuba. Che luchó por el socialismo. Estaba convencido que el socialismo es una opción voluntaria de los pueblos y, en consecuencia, solo podríamos construir una nueva sociedad si éramos capaces de transmitir nuevos valores, formar en la fraternidad, la solidaridad, el respeto, el trabajo y el estudio. Creyó en la necesidad de hacer prevalecer en la búsqueda del socialismo los estímulos espirituales por encima de los materiales. Advirtió a nuestro compatriota Carlos Quijano que no se puede construir el hombre nuevo con las armas melladas del capitalismo. Creía que llegaríamos al socialismo en base a dos directivas fundamentales: desarrollar conciencia solidaria priorizando lo colectivo sobre lo individual, y también desarrollando y gestionando la economía para crear las bases materiales que pudiera satisfacer las necesidades de la gente. No es posible el desarrollo del hombre nuevo, del hombre comunista, con los estímulos que mueven a la sociedad capitalista. El estímulo material se debe emplear sabiendo que debe ser desterrado. Su moral revolucionaria le hizo vivir en la austeridad. Consecuentemente, nada material dejó a su familia. Los estudiantes latinoamericanos y caribeños tienen el reto de estudiar sus ideas, profundizar en sus conceptos y contribuir así en la búsqueda de un mundo mejor. Solo con una moral revolucionaria como la de Guevara encontraremos los caminos. Otro mundo no solo es posible, sino necesario. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en orbes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en orbes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas.
homenaje al Che, que como decíamos junto con los compañeros de Prensa Latina, de la Embajada de Cuba y también de la Embajada venezolana y todo el movimiento popular uruguayo, es recién lo primero de todo lo que se va a hacer aquí en homenaje a los 50 años del asesinato, de la caída al combate del Che. Ahora vamos a seguir con la parte audiovisual de esta celebración y vamos a compartir un mensaje grabado del periodista venezolano, de Venezolana de Televisión, Jorge Amorín. Jorge, le pedimos un saludo, en realidad hizo un programa dedicado a esta actividad, lo digo porque lo van a disfrutar mucho, en el cual analiza la necesidad de pelear contra las ideas hegemónicas, contra el periodismo hegemónico y con ejemplos muy concretos que tienen que ver con la lucha actual que justifican los 58 años de Prensa Latina. Así que los dejamos con el video de Jorge, el programa que Jorge mandó para esta actividad. Saludos cordiales, buenas tardes, muy buenas tardes. Primero, antes de comenzar, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los amigos que hoy se reúnen en el Centro Cultural Simón Bolívar. Un especial saludo a compañeras y compañeros de Prensa Latina. 58 años, se dice fácil, pero sabemos que no lo ha sido. Son 58 años de gestas y victorias. Vaya aquí mi humilde y sincera felicitación. Un saludo también a la embajadora de la República de Cuba, Mercedes Vicente, al compañero Gabriel Mazarovich del semanario El Popular y por supuesto un abrazo y saludo a nuestra delegación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, encabezada por el embajador Julio Chirinos y todo su equipo. Me han pedido hoy realizar una pequeña ponencia, primero lo cual agradezco y además gracias a las nuevas tecnologías nos permiten precisamente hoy traspasar fronteras y sin estar físicamente allí en Montevideo, en Uruguay, poder compartir con ustedes como hermanos y hermanas latinoamericanos. Ya para iniciar, me gustaría mencionar al periodista, editor y columnista Raúl Clasó. En su libro Cómo se construyen las noticias, nos hace un acercamiento para entender y sobre todo para aplicar a la realidad informativa actual en nuestros países. En el mismo cita algunos extractos del texto Fabricación de la Noticia, publicado en 1980 por el sociólogo norteamericano Mark Fishman. Fishman afirma que en la segunda mitad del siglo pasado, los primeros enfoques caracterizaron a la labor periodística como un sistema de procesamiento de información, cuya función principal era la selección de sucesos para darlos a publicidad, intentando aislar las variables que determinaban la selección, es decir, cómo los periodistas y los medios elegían la información sobre la que iban a escribir, específicamente los dueños de esos medios. Otras visiones examinaban a los periodistas como miembros de una organización noticiosa. Intentaron discernir las fuerzas que subvertían el ideal profesional de objetividad, haciendo que los cronistas omitieran información o la presentaran tendenciosamente. Fishman, precisamente, abordó otro ángulo: centrar el estudio en cómo los periodistas y medios formulaban lo que veían y oían, cómo efectivamente escribían cualquier cosa. Detectó en su momento los métodos y rutinas de trabajo. A este proceso lo denominó la fabricación de la noticia. Fabricación de la noticia, específicamente usando esa palabra, fabricación, por la connotación que tiene la misma en este terreno. Además, porque lleva implícita la idea de que las noticias, en muchos casos, son una invención del periodista o del medio. Repetimos, no forman parte de algo real, son una invención del periodista o del medio. Para resumir, podemos decir que tanto medios de comunicación como periodistas realizan una fabricación interpretativa de la noticia. La objetividad, en este sentido, es un concepto, si no caduco, bastante magullado, que solo se usa para lavar la cara de algunos profesionales de la comunicación.
y a veces, solo a veces, de los distintos medios, del cartel de la información. Y aquí da bastante igual decir hoy Reuters, Agencia Franpresa, AFP, CNN, BBC y en fin, cualquier medio que se ufanaba en el pasado de su rigor periodístico y que hoy no salen de ser una copia barata de la prensa más amarillista del planeta. Aquí pido excusas, pero estos términos, quizás un tanto fuertes, evidentemente, no se refieren a la prensa que siempre ha luchado por la independencia de la noticia, por mostrar los distintos matices de la verdad, por evidenciar que las verdades jamás serán absolutas. Aquí nos referimos a esas grandes corporaciones mediáticas, a sus líneas y políticas editoriales, a los que la opinión del dueño se impone irrefutablemente a los hechos verificables. Un claro ejemplo de esto fue el supuesto bombardeo en la Plaza Verde de Trípoli. Grandes medios de comunicación o de manipulación informaron y convencieron al mundo sobre un falso positivo que sirvió para la posterior invasión y destrucción de Libia, incluido el asesinato de su presidente, el señor Muammar Gaddafi. Y ejemplos como este existen por miles, pero en aras del tiempo prefiero avanzar y me gustaría precisamente mostrarle algunos ejemplos de la construcción de matrices en Venezuela. Y aquí aclaro, solamente elegí para esto a prensa venezolana, que circula con total libertad, sin ningún sesgo, ni censura de ningún tipo. ¿Qué vamos a ver? Algunas notas de grandes medios de comunicación en Venezuela que, repito, circulan con total normalidad, ya sea en impreso o a través de los medios digitales como sus páginas web o redes sociales. Aquí vamos a mostrarles precisamente uno de ellos, El Nacional, periódico que tiene una circulación dura en todo el país, en toda Venezuela, pero además se utiliza a través de su versión web. ¿Cómo ha venido titulando este diario venezolano en las últimas semanas, por no decir que ha sido su política durante los últimos años? No más dictadura, la pancarta contra el gobierno venezolano en Parlasur. Irónico leer cosas como esta y sobre todo allí, en Uruguay, donde sí saben lo que significa una dictadura y donde una dictadura evidentemente coarta todo tipo de libertad de expresión. Jamás un medio de comunicación en una dictadura, como han construido la matriz en Venezuela, podría dar una información muy entre comillas como esta. Vamos a ver, por favor, el otro ejemplo. Efecto Cocuyo es de estos medios que han salido en los últimos años en Venezuela, específicamente como un medio digital, no para informar, sino para atacar a la revolución bolivariana. Borges le explicó al Papa que en Venezuela la lucha es contra una dictadura. Nuevamente el término dictadura. Julio Borges es en estos momentos diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, quien con total libertad, repito, expresa al Papa, es decir, puede salir y entrar del país sin ningún problema, que en Venezuela se vive una dictadura. Repito, lo dicen además por los medios de comunicación. Diría Eduardo Galeano, qué dictadura más extraña, ¿no?, la que se vive en Venezuela. El otro ejemplo, Runrunes, también una página dedicada a ser un medio de estos de manipulación digital en nuestro país, aquí en Venezuela. Luis Florido, dictadura en Venezuela, tiene como propósito anular pasaportes a la oposición. Luis Florido también diputado a la Asamblea Nacional. Nuevamente el término dictadura ha sido la imposición de la matriz en Venezuela. Decir que vivimos hoy aquí en este país en una dictadura, pero además una dictadura que le da todas las libertades a señores como Luis Florido, quien además es un ejemplo evidente de lo que les digo. El señor Luis Florido salió hace algunas semanas de Venezuela. Salió de manera ilegal por la frontera hacia Colombia. Viajó a los Estados Unidos. En Washington se reunió
con el secretario de la Organización de Estados Americanos, pidió que se impulsara en Estados Unidos una invasión a Venezuela. El señor regresó por el principal aeropuerto de nuestro país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que quedó ubicado en Maiquetía, en el estado Vargas, mejor conocido como La Guaira, y sin ningún problema volvió al país y ha seguido declarando, y además sus expresiones se convierten en titulares de medios como el que están viendo acá, la página Runrunes, que circula, repito, sin ningún tipo de sesgo ni censura en los distintos medios digitales de Venezuela. Y el otro ejemplo, El Universal, Freddy Guevara, cita textual del señor Guevara, BTV, venezolana de televisión, es cómplice de la dictadura en Venezuela. Uno de los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática, Freddy Guevara, anunció este viernes durante la movilización hacia el Canal del Estado que el día sábado partirá desde el oeste de Caracas en apoyo a las zonas que han sido afectadas por la represión de los efectivos de seguridad. Freddy Guevara, también diputado a la Asamblea Nacional, no solamente impulsa el término dictadura, sino que lo dice en un medio de comunicación de circulación nacional como es el diario, el periódico El Universal, pero además se refiere a la planta televisiva del Estado, venezolana de televisión, la planta televisiva donde yo trabajo, y la llama cómplice de la dictadura, en un medio de comunicación privado, donde además este personaje, junto a otros dirigentes de la derecha venezolana, marcharon hacia Venezolana de Televisión, llegaron hacia Venezolana de Televisión, fueron recibidos por el presidente de Venezolana de Televisión y ministro de Información y Comunicación de este país en Venezuela. Fueron transmitidas sus palabras por Venezolana de Televisión. Y aún así hablan de dictadura, construcción de matrices que después son vendidas al mundo, que son replicadas por los grandes medios de comunicación, pero que empiezan a ejecutarse acá, desde los propios medios de comunicación en Venezuela. Repito, el Cono Sur sabe muy bien lo que significa vivir una dictadura. Y lo que significa una dictadura, una de verdad, para la libertad de expresión. Ejemplos como estos vivimos a diario. Solamente elegí 4, entendiendo el tiempo y para no extenderme demasiado, pero para poder ejemplificar qué es lo que ocurre durante 20 años en nuestra Venezuela, casi 20 años, casi 2 décadas de gobierno revolucionario, y cómo ha sido la construcción de matrices, cómo ha sido la fabricación de noticias, tal como se refiere Mark Fishman, o se refería Mark Fishman en los años 80. Fabricación de noticias en medios de comunicación en Venezuela. Uno quizás, por ingenuidad o desconocimiento, podría pensar que todo esto forma parte del normal retrato de la realidad que cada quien realiza basado en sus propias subjetividades. Pero por eso es muy importante saber y entender en manos de quién está el poder de mentir, difamar, manipular. Hablemos sí de algunas dictaduras, de algunas verdaderas dictaduras, y hablemos con números y detalles en la mano. La dictadura comunicacional. Las cifras ponen de manifiesto que son 4 los holdings, los grupos empresariales, 4, de comunicación que controlan el 96% total del negocio de la comunicación a nivel mundial. Vamos un poco más allá y examinemos con algo más de detalle. Estos conglomerados empresariales son Walt Disney, Time Warner, Viacom, CBS o CBS. Todos estos controlados por una misma familia, la familia de banqueros globales Rothschild. Y por otro lado, la Century Fox, con su subsidiaria News Corporation, gobernada hasta el año 2012 por un señor bastante triste para la historia de los medios y del periodismo, Rupert Murdoch. Century Fox está dirigida por diversos lobbies y especialmente también por el sector bancario. JP Morgan, Elliott y Asociados, Invesco, Waddell & Reed Financial y el Deutsche Bank. Todos esos medios de comunicación engloban en sus estructuras empresariales todo tipo de canales de televisión,
Radio, publicaciones, redes sociales, medios digitales y un largo fin de etcétera. Aquí la dictadura, una de verdad, una que controla reales monopolios, no solo económicos, sino comunicacionales. Repitamos la cifra para entender. 96% de la comunicación que sale y llega al mundo es controlada por solo 4 grupos, 4 de intereses similares, el 96%. Esta verdadera dictadura, la de la comunicación, posiciona en la opinión pública y en el ideario colectivo cualquier tema, el que deseen impulsar o el que deseen destruir. Hace casi ya 2 décadas ha sido Venezuela ese objetivo a destruir. Lo obligan a ustedes, a mí y a todos a escuchar, leer y ver cualquier cosa que deseen, incluso cuando nuestra primera intención normalmente es rechazar algo que no nos interesa. Esa prédica, ya en estos tiempos antigua, de hacer zapping en la televisión si algo no nos interesaba, o cambiar el dial de una radio si no era de nuestro gusto lo que escuchábamos, quedó muy en el pasado. Pues somos obligados por esta verdadera dictadura global a ser víctimas del arsenal desinformativo. Un ejemplo más claro se ha dado en las últimas semanas en Venezuela. Ejemplo que no solo es muestra del poder de este 96% de control mediático, sino ejemplo también de la cartelización de esos mismos medios en una tétrica comparsa con el paranato político en nuestro país. Y me disculpan el término, pero efectivamente así es. Aquí en Venezuela se han construido falsos positivos de todo tipo, donde los medios y políticos se convierten en armas dentro de una guerra no convencional, dedicada a la colonización emocional de nuestras mentes, de nuestras acciones, de la percepción por encima de la realidad. Aquí les voy a mostrar nuevamente algunos ejemplos de esto, que es lo que han venido haciendo no solo en las últimas semanas, sino durante casi 20 años en la construcción de falsos positivos, de mentiras emocionales por encima de realidades, de ese término que es muy usado en nuestros tiempos, de la posverdad, porque emociona, porque altera, porque es creíble, aunque no tenga nada que ver con lo que sucede verdaderamente en nuestro país. En Venezuela, ojo, y esto se repite en distintos países de América Latina. Lo estamos viendo hoy en Brasil, lo estamos viendo hoy en Argentina, lo hemos visto hace mucho tiempo en Colombia, lo hemos visto a lo largo de décadas contra la República de Cuba, lo vemos también en Uruguay, en Chile, en medio de las dictaduras del Cono Sur, cualquier cosa se decía en los medios, menos la realidad. Ese control, esa dictadura de la comunicación ha seguido y hoy ha enfilado sus armas contra Venezuela. Algunos ejemplos de mentiras que los medios de comunicación en Venezuela han intentado convertir en verdad. Aquí el primero, El Nacional, el mismo medio del que le hablábamos hace tan solo minutos. ¿Qué publicaba el diario El Nacional en su versión web? Y además lo titulaba en las redes sociales. Utilizan bazooka para lanzar monedas contra manifestantes en Barquisimeto. Barquisimeto es una ciudad del estado Lara, la capital del estado Lara en Venezuela. Vean el titular. Utilización de bazooka para lanzar monedas. Y eso es lo que sale al mundo. La foto del supuesto militar, ahí la ven, con la bazooka, supuestamente lanzando monedas. ¿De dónde salió la información real? Y la fotografía, que allá aparece, lo pueden ver en la parte de abajo. Frame Paul, imagen original, es de un soldado ucraniano, el 1 de junio del año 2015. 1 de junio del año 2015 es la imagen original, esa que el Nacional en nuestro país intentó convertir en una noticia, diciendo que había militares lanzándoles monedas con bazucas. Vean ustedes la locura de lo que estamos hablando. Agarran una imagen en internet de un soldado con una bazuca en Ucrania de hace 2 años, y la convierten en una posverdad, en una mentira, queriendo convertirse en un hecho noticioso
en nuestro país, la dictadura de los medios de comunicación. Veamos otro ejemplo de esto mismo. Tú y yo somos venezolanos, mi pana, y todo el tema de la simbología emocional que significa la muchacha protestando, abrazando al soldado represor y toda esta construcción épica de la narrativa que intentan hacer ver en Venezuela. Nada tiene que ver esa fotografía con lo que realmente ocurre en Venezuela. Fue publicada por un influenciador, por un dirigente político venezolano. ¿De dónde saca la información? De un medio extranjero, de una nota que tiene que ver con Ucrania. Retira la foto, la coloca en su red social como si eso estuviera ocurriendo en Venezuela para tratar de impactar emocionalmente a la población y se convierte en otra posverdad, en otra mentira, en otra manipulación sobre lo que realmente ocurre en Venezuela. La intención, manejar las emociones por encima de la razón. La emocionalidad por encima de la racionalidad. Esa es la intención de toda esta tarea que se hace hoy contra Venezuela. Vemos otro ejemplo más. Vean todos la mega inmensa rolo de cadena que hicieron en Táchira. Me quito el sombrero. ¡Qué bárbaro! Y una fotografía con un montón de gente vestida de amarillo, un color muy típico de una organización política en Venezuela llamada Primero Justicia, de extrema derecha y que forma parte de la oposición en Venezuela, y colocan la foto para dar la impresión a los venezolanos y al mundo de que aquí está ocurriendo una cosa increíble. ¿De dónde es la fotografía? De Cataluña, de España, y lo pueden ver aquí al lado, el periódico de España. Miles de catalanes participan en Cadena Humana por la secesión. La misma fotografía que extrajeron del medio de comunicación español, la colocan en las redes sociales en Venezuela con una mentira, nuevamente la posverdad en juego. Una mentira que tiene mucha repercusión emocional en los venezolanos y fuera de nuestro país, y que cuando la gente dice, oh, la ve, wow, mira lo que ocurre en Venezuela. Nuevamente, la dictadura comunicacional, la de los grandes medios de comunicación y sus estrategias en juego. Veamos otro ejemplo más. Y este tiene que ver con Uruguay, precisamente. Un titular en Uruguay, en la prensa de Uruguay. Uruguay en la basura, la economía, una expansión de 8,5%. Eso es una nota del 12 de abril del año 2011, de un medio de comunicación en Uruguay, con una fotografía de un niño recogiendo cosas de la basura. Un medio de comunicación en Uruguay extraen la foto y la colocan como si fuera en Venezuela un medio de comunicación, El Nuevo País, un periódico de circulación nacional, y una revista Z, muy entre comillas especializada en temas políticos. Coloca la misma foto que sacaron del medio uruguayo en el año 2011 y la colocan en Venezuela. Muerte por desnutrición. La infancia venezolana paga los platos rotos. Con la misma fotografía que sacaron del medio de comunicación de Uruguay. Lo increíble de esto es que solamente no lo hace el medio de comunicación. El Nuevo País, periódico de circulación nacional, la revista Z, medio de comunicación que sale semanalmente en Venezuela. Sino que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Opositor Acción Democrática, lo replica y lo convierte en sus redes sociales como una información importante para que la gente lea, sin ni siquiera verificar la fuente, donde el medio de comunicación extrajo una foto que nada tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, de un medio de comunicación uruguayo, para convertirlo en una posverdad en nuestro país. Nuevamente, y repito, y me disculpan la reiteración de esto, la posverdad en la dictadura de los medios de comunicación, las estrategias de manipulación para convencer a un grupo de gente en Venezuela, en América Latina, en el resto del mundo, de cosas que no son ciertas. Veamos otro ejemplo más de lo que les digo. Y este es el más reciente. Esto es uno de los más recientes, de los más delicados,
y de los más peligrosos que han ocurrido en Venezuela. David Smolansky publicó en su red social, él es alcalde del municipio de Latillo, del estado Miranda, aquí en Venezuela. Publicó en sus redes sociales en medio de una manifestación de la oposición: atención comunidad internacional, cuidado, y Nicolás Maduro, refiriéndose al presidente de Venezuela, empieza a usar armas químicas como está ocurriendo en Siria. Ese fue el primer tuit que publicó. Vean lo delicado de un mensaje como es. Armas químicas. Y eso se regó en el mundo. ¿Buscando qué? ¿Cuál es la intención? Ya no solamente de un ciudadano venezolano, de un dirigente político de la oposición, al escribir algo tan peligroso como eso, que fue replicado por los medios de comunicación en Venezuela. La posverdad, las mentiras, tal como se hizo en Libia con el supuesto bombardeo a la Plaza Verde. Se intentó hacer aquí en Venezuela hace tan solo semanas. Se dijo que el gas lacrimógena normal que se utiliza para dispersar una manifestación violenta era un arma química contra la población venezolana, tal como se hace en Siria. A eso han llegado los sectores políticos y comunicacionales de nuestra Venezuela, de nuestro país, a esos niveles de locura y de mentira. Que de locura, me disculpan el término, no tiene nada. Una estrategia planificada en la utilización de un grupo político con el apoyo de quienes manejan ese 96% de la comunicación a nivel mundial. Creo que tenemos otro ejemplo. No, sí, aquí están. Ponen imágenes de supuesta represión en Venezuela, porque además es la palabra que se ha utilizado desde los 2 últimos meses, represión en Venezuela. Aquí no se dispersan manifestaciones violentas, aquí no hay ataques de grupos terroristas contra